lo primero que tenemos que entender de la revolución de la gracia es que la visión es provocar un despertar de la manifestación plena de lo que es el favor de Dios en los tres brazos y en la República Dominicana. Es manifestar la salvación, es manifestar la transformación, es manifestar el cambio de mentalidad que tenemos una vez ya aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. La gracia realmente a nosotros nos da una licencia para disfrutar el derecho, la potestad, el nivel, la altura de ser hijo de Dios. Y hay que entender algo, señores, lo peor que le puede pasar a una persona, siempre he dicho predicando, no es no tener nada en la vida. Hoy día estamos en un siglo donde la economía es mala, la gente se queja por lo que se vive, la gente se queja por las cosas duras. Pero yo decía predicando en estos días pasados, lo peor que le puede pasar a una persona en la vida no es quizás no tener recursos. La gente se queja por no tener nada, pero lo peor que le puede pasar a una persona no es no tener nada. Lo peor que le puede pasar a una persona no es no tener dinero. Lo peor que le puede pasar a una persona no es que seas no tener para defenderse. Lo peor que le puede pasar a una persona es sí tener dinero, sí tener mucha plata, sí tener muchos recursos, pero no saber cómo usar esos recursos ni tener intención de usar esos recursos. Entonces, ¿qué trato de decirle? Hay gente que el problema de ellos no es de recursos, el problema es que no saben usar esos recursos. Hay gente es que el problema no es el dinero, el problema es que no saben usar ese dinero. ¿Y qué trato de decirle con eso? Lo peor que le puede pasar a una generación cristiana no es no estar dentro de la gracia, porque sí están. Lo peor que le puede pasar a una generación cristiana es no entender la riqueza que tiene esta gracia o no saber usar esa riqueza. Entonces hay dos puntos que hay que analizar. Número uno, conocer lo que carga la gracia. Y número dos, saber cómo usar eso que tiene esa gracia. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos porque nos acostumbramos al conocimiento y por encima de las cosas. Cuando el apóstol Pablo enseña que él todavía siendo un hombre muy alto en la palabra no alcanzaba aún la comprensión de algunos misterios. Que trato de decirte que dentro de esta gracia hay misterios que todavía necesitan ser revelados, y esta misma gracia está buscando un cuerpo en el cual manifestarse en esa dimensión. La gracia está interesada en revelarse en un nivel superior, pero la gracia no se le puede revelar en un nivel superior a alguien que no está interesado en conocer esa gracia. Y yo soy de los que creo que el nivel de lo que yo quiero se me refleja por el nivel de lo que hago. Si yo digo que estoy muy interesado en la gracia, pero no se me nota con los actos y la conducta, no lo estoy aunque lo diga. Entonces yo trato de despertarles a ustedes que dentro de esta gracia hay una riqueza que yo debo de interesarme en conocerla, que me libra de la condenación, que me libra de la maldición, que me libra de la perdición, que me libra del pecado, que me libra de toda condenación espiritual. Pero no solamente que me libra, sino que me posiciona como hijo. Si hay algo bien claro que la Biblia muchas veces atestigua acerca de lo que tiene esta gracia, es que nos posiciona como hijos. Pero lo peor que le puede pasar a un padre es tener una familia con clase, con plata, con altura, pero tener un hijo que ande mendigando en la calle, aunque en la casa haya mucho. Miren, en el antiguo mundo los reyes eran muy importantes. Un rey se consideraba el hombre de más altura, de más valor dentro de una sociedad. Era el mandatario número uno en el antiguo mundo. La vergüenza más grande que le podía pasar a un rey en el antiguo mundo no era que una reina le fuera infiel. No era que la mamá hablara mal de él. No era que la mamá dijera es un malagradecido. La peor vergüenza que le pudiera pasar a un rey en el antiguo mundo era ser un rey de altura, tener un hijo príncipe próximo al reinado, pero que ese hijo no se comportara a la altura de ese reinado. Gloria a Dios. Cuando un hijo no se comportaba a la altura del nivel de ese reinado, era una vergüenza superior. Entonces, cuando tú como hijo de Dios no te comportas a la altura de esta gracia, estás siendo una vergüenza dentro del reino. ¡Aleluya! El problema es que muchos de nosotros
Decimos ser hijos de Dios, pero nuestro comportamiento no está a la altura de esa realeza. Porque si algo yo sé de Dios, no sé de ti si tú eres príncipe, pero de Dios yo sé que Él es rey. Entonces, si profesas ser hijo del rey de la gracia, compórtate al nivel de la gracia. Tenemos que hablar de comportamiento. Lo segundo que tenemos que entender es cómo usar la riqueza de esta gracia. Acabo de decir que hay gente que tiene mucha plata, que tiene buenos recursos, pero no sabe usarlos. Hay gente que usted le da un arma de fuego y cuando a veces la ponen de frente, en vez de disparar para adelante, se dispara en la cabeza. Hay recursos que si no lo sabes hacer, en vez de ser efectivo en algo, terminan matándote a ti mismo. Por eso, en este día yo tengo que hablar de dos riesgos que hay en la gracia. Fíjese que todo en la Biblia tiene un balance y no puede salirse ni un poquito a la izquierda ni un poquito a la derecha. La gracia en tu mentalidad tiene dos enemigos. Número uno, una palabra muy conocida, libertinaje. El libertinaje le hace oposición a la gracia. El libertinaje es aquello que yo hago lo que como me parece, no conforme al régimen, al estatuto del rey que tiene, que es Dios. Yo me comporto como quiera. Cuando un hijo de un príncipe no se comportaba conforme a la constitución, ¿qué decían los demás? Pero si eso lo hacen los hijos del rey, ¿qué nos toca a nosotros? Entonces muchas veces no nos damos cuenta que con nuestra actitud estamos revelando el nivel de gracia que nosotros comprendemos. Por eso yo me doy cuenta si algunos son ricos en la gracia o si algunos son pobres. Entonces el nivel de la gracia no me hace sobresalir dentro del mandato. El hijo próximo a un verdadero rey ejemplar es aquel que se centra en las visiones que tenía el padre como rey para cumplir dentro de este reinado conforme a su padre quería. La segunda posición o el segundo enemigo que tiene la gracia dentro del comportamiento cristiano es el legalismo. El legalismo es aquello que me permite cumplir la ley pero de manera extrema o cederme. Hay dos peligros: uno que me hace ser demasiado desconectado, pero hay otro que me hace entrar más allá de la conexión. El problema es que hay mucha gente que creen que las iglesias son de ellos. El problema es que hay mucha gente que creen que este evangelio es de ellos. Mire, yo me di una molestia tan fuerte ahorita, indignado, molesto, porque yo vi un desgraciado en un video donde agarraba y ponía 5 pastoras sensuales, supuestamente cristianos, y decía: estas son 5 pastoras sensuales de Latinoamérica. Y agarró en este video y agarró 5 pastores y comenzó a mencionarlas. La primera que veo ni siquiera era una pastora. La primera que vi, la busqué luego en YouTube, y era una mujer política de Ecuador. Pero por el simple hecho de conseguir un view más, un like. Pero ¿qué trato de decirle? Estas son gente que degradan la alta gracia que tenemos. Y yo, ¿cómo es posible que alguien dice ser cristiano, tiene este comportamiento dentro de la gracia? Ahora, yo no me imagino la edición de este tipo. Yo me imagino la edición de él. Déjame sentarme a ver 5 videos en las redes sociales. Y cuando está mirando los videos, mira este video. No, ahí no se le notan mucho los pechos ni la nalga. Déjame ponerlo aquí, discúlpeme el término. Y agarra el video, el pedazo donde se le muestran a la pastora un poquito ceñido. El corazón lleno de lascivia, intentando acusar a otro. Porque ¿qué busca un hombre zancajeando los pechos y las partes de una mujer en las redes sociales? Y yo me enteré que gente intentan acusar a otros. Gloria a Dios. Lo peor que le puede pasar a una gente es tener un comportamiento legalista. Que porque no se parece a mí, que porque no piensa como yo, que porque no actúa como yo. Hello. El balance que Dios nos llama a hacer dentro de la gracia no se trata de juicio. Se trata de impulso, de comportamiento y de ayuda. Entonces Dios no quiere una generación que acuse. Jesús. Todo el mundo habla
del hijo pródigo. Pero el peor de la historia no es el hijo pródigo, ustedes se centran en él. El peor fue el que se quedó en la casa. Porque el que se fue simplemente malgastó lo físico, pero había alguien que malgastaba el corazón. Hello. El legalismo del que se había quedado no le permitía a este hombre concebir aceptación en aquel que se había arrepentido. Eso es lo que hace el legalismo. El legalismo te impide aceptar a aquel aún hasta que se ha arrepentido. Pero vea esto, ¿cuál es el egoísmo grande del legalismo? Que el problema de este hombre no era la salvación del hijo pródigo. El problema de este hombre no era que volviera a ser hijo. Él no tenía problema con eso. El problema de él era la herencia. Aleluya. Porque oigan que él dice: ah, papá, yo siempre he estado aquí, tú nunca me has matado un becerro. Estando ahí todos los días, pudiendo disfrutar todo, no lo hacía. El problema de él era con la herencia, que sabía que había que volver a repartirla. El problema de muchos, Franklin, no es que tú seas hijo. Fíjense, hay muchos que con todo respeto no se sienten molestos con que usted sea evangélico. Hay gente que pasaron 7 años dentro del evangelio, tranquilo ahí, buscando a Dios en la iglesia, recibiendo con la Biblia y todo el mundo lo felicitó. El día que comenzó a ser un ungido, un profeta, ya comenzaron a levantarse algunos profetas y a decir: no, no. ¿Sabe por qué? Porque el problema de esos profetas no es con que tú seas hijo. El problema de ellos es con la herencia, que hay una invitación menos que van a recibir. Ah, es que Natanael ahora lo invitan mientras... Ay, ojalá que hagan menos predicadores. Oigan la convicción. Porque el problema no es tu salvación. El problema de ellos es que ellos no quieren repartir esta gracia como que ellos se la ganaron. Si comenzamos a hacer un diagnóstico de esta generación, lastimosamente tengo que decirle que muchos de lo que a ustedes celebran llamados profetas y evangelistas son legalistas. Muchos de los que ustedes aplauden y aún están por ahí, no trato de posicionar a nadie en contra, pero ellos no se sienten bien con que Franklin haga esta actividad. Hay mucha gente que quizás no está muy contenta con Revolución de la Gracia. ¡Ay, que el tamaño! Alguien ahorita me escribió un mensaje de voz cuando yo puse el flyer: que por qué Revolución de la Gracia todos los años, que por qué no le cambia el nombre. Y yo: hello, invéntate un evento tú. Yo me di cuenta en la conversación que tuve que el problema de él no era el evento. El problema no es el tema. El problema es que hay un ministro tratando de evolucionar en el reino y él se siente amenazado por eso. Entonces te das cuenta que tu corazón está lleno de legalismo cuando te sientes amenazado cuando una hermanita y un hermanito está creciendo. Tu corazón está lleno de legalismo cuando tú notas que la hermanita que no cantaba el mes que viene, el pastor la puso a cantar, le dio la oportunidad, cantó bien, la iglesia no lo sabía, wow, pero la hermana tenía un talento muy bueno. ¿Y dónde lo escondía? Los domingos me van a quitar adoración, ya yo no voy a brillar tanto. Es que no se trata de que tú brilles, no se trata de que tú te manifiestes. ¿Acaso tú moriste en la cruz? Dale chance a otros. Entonces los peores enemigos de la gracia es el libertinaje y el legalismo. Yo no puedo dejarme influenciar por el libertinaje, ser demasiado, pero tampoco puedo dejarme de ser demasiado extremista. Un día subieron 2 hombres al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, cuando sube, viene y dice, y mira al publicano, y orando en pie le dice a Dios: oh, yo doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, pecadores, ladrones, injustos, ni siquiera como este publicano. Ayuno 3 veces a la semana. Y él da unos datos de todo lo que hacía. Sin embargo, hay un muchacho allí, un hombre que miraba el cielo y bajaba la cabeza porque sentía que Dios lo miraba de frente y se daba el pecho. Y cuando se daba el pecho decía: oh Dios, sé propicio de mí que soy un pecador.
Jesús dice, ¿quiénes de estos dos ustedes creen que bajó justificado? El publicano bajó justificado. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, ¿qué trato de decirle? El fariseo dependía de lo que él hacía, pero lo que él hacía no estaba a la altura del sacrificio. El legalismo entra cuando tú crees que lo que tú estás haciendo te da la altura para manejar lo que manejas espiritualmente. A mí no me tiene aquí hoy los tantos institutos que yo he estudiado. Hay mucha gente más preparada que yo que está más para atrás. Hay mucha gente que sabe más la Biblia que yo y que usted, que está más para atrás. Algo que me enseñó el monte a mí un Dios en una revelación: nunca llegues a un lugar creyendo que te la sabes toda. Siempre va a haber alguien que se la va a saber más que tú, que sabe predicar más que tú, que tiene más unción que tú, que es más grande que tú. Siempre llega humilde a los lugares. No creas que te la sabes toda. Y este hombre pensó que él ya estaba justificado. Si ya eras un justificado, ¿qué fuiste a buscar al altar? Hello. Si lo que hiciste en la semana te justificó, ¿para qué vienes al altar? Él solamente lo hacía por apariencia. Entonces Jesús revela algo aquí que debe de despertarnos el entendimiento. Es que no hay nada que tú puedas hacer que te dé la altura de lo que tú estás manejando espiritualmente. No hay nada que tú puedas hacer que te ponga a la altura de la salvación. La mayoría de los que estamos aquí, lo digo porque yo también me sentí así. En una ocasión tuvimos una semana de descuido supuestamente espiritual. Y esa semana que quizás no oramos como todas las otras semanas, esa semana que quizás no ayunamos como todas las otras semanas, esa misma semana nos sentimos ser un cristiano de segunda clase. ¿A cuánto le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado que no oraron en el día y se sintieron en la noche como que no estaban muy espiritual? Hay un problema ahí. El problema es que me preocupa que los evangélicos, el día que no hacen sacrificio, no sienten aceptación. Los sacrificios no te dan apertura de aceptación delante de Dios. Ahora, no se puede dejar hacer sacrificio. ¿Por qué? El problema es que tú te sientas que Dios está lejos de ti porque quizás no tuviste la oportunidad de orar en el día. Hay una diferencia en no poder hacerlo en un momento y en otro que no está interesado en hacerlo. Una cosa es tú estar desinteresado y otra cosa es quizás no poder hacerlo. Entonces el día que no ayunas, sientes poca aceptación, tienes problemas de legalismo. Y no quiero ofenderte, trato de enseñarte algo, porque a mí me ha pasado. El día que no bajaste para el monte, al otro día estás tutubeando. Hay gente que tienen algo tan difícil en su vida cristiana. Es que van a llegar quizás un mes que tú no vas a poder ayunar. Hay meses que quizás tú no vas a poder ayunar. Y no estoy invitando a que no ayunen. Tenga cuidado, si usted tiene el tiempo, hágalo. Pero hay meses que tú no vas a poder hacerlo. El problema no es que Dios le niega la salvación a los que no pueden hacer sacrificio. La salvación se la impiden a aquellos mismos que creen que por lo que hacen se sienten aceptos delante de Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer que te haga acepto. Dios le dijo a Israel: miren, sus obras son como trapo de inmundicia. No me interesan los sacrificios. ¿Cuál es el propósito de los sacrificios, Olvin, entonces? El propósito de los sacrificios es agradecimiento. Se lo voy a repetir que usted no lo entendió. El propósito de los sacrificios es agradecimiento. Una cosa es que yo ayune para que Dios me use y otra cosa es que yo ayune porque me está usando.
Una cosa es que yo ore para que Dios haga un milagro, y otra cosa es que en mi oración yo declare lo que no es y diga: va a suceder, gracias Señor porque lo haces. Entonces yo me enteré que hay hermanitos dentro de las iglesias que cogen semana de ayuno por la hermana, por la mamá, para que Dios la salve. Y si en esa semana, yo voy a invitar a mami el domingo, esta semana me voy a meter de ayuno para que Dios la salve. Y le invitaron el domingo no fue salva, bajaron para su casa decepcionada de Dios. Señor, yo ayuné. ¿Qué pasó? ¿No estuviste ahí? Y Dios, es que lo que el sacrificio hizo, nada de lo que tú puedas hacer está a la altura. Entonces me preocupa que algunos de los que estamos aquí nos sintamos en algún momento ser un cristiano de segunda clase. Me preocupa que tú sientas que un pequeño sacrificio te puede asegurar la salvación. Ya yo no ayuno desde el día que entendí esto para recibir algo. Ya yo ayuno porque lo he recibido todo. Lo que pasa es que llegará el tiempo del cumplimiento de la manifestación de lo que yo doy gracias. Se le olvidan a ustedes. El problema es que la gente cita textos que ni siquiera lo entiende. Yo tengo problemas con la gente, pero no me gusta hacerlo público mucho, porque la gente cree que uno es crítico. Pero la gente titula Efesios capítulo 1. Porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Dicen que son bendecidos con el texto, pero el día que le faltó el pan, comienzan a negar la naturaleza de esa bendición. Las bendiciones de Cristo no tienen que ver nada con nada físico. Tus bendiciones espirituales no son de naturaleza humana. Porque la naturaleza humana va a perecer. La Biblia dice que esta carne está llena de corrupción. Todo lo que existe, por eso Dios lo va a eliminar todo. Es más, le voy a decir algo que quizás usted lo va a entender normal, pero se lo voy a decir serio. Y la verdad quizás más grande que usted escuche. Yo estoy totalmente convencido que el 95% de las bendiciones espirituales que tiene Efesios y la Biblia, los evangélicos no la conocen. Estoy totalmente claro, cierto, convencido al 100%. ¿Sabe por qué? Porque primero estudié mi naturaleza. Yo no hice esto para... No, Franklin, el día que tú me hablaste de esto, yo comencé a estudiar mi naturaleza acerca de la gracia. Lo primero que fue que me hice un diagnóstico y me di cuenta que yo para nada me parecía a lo que dice Efesios capítulo 1. Entonces hay prédicas, hay invitaciones que tú me has hecho a esto de Revolución de la Gracia, no para bendiciones de hecho. Yo he sido más bendecido que ellos. Porque todas las bendiciones de los evangélicos las relacionan con algo público, con algo del mundo. Y esas bendiciones no tienen que ver nada con eso. Esas bendiciones tienen que ver con salvación. Esas bendiciones tienen que ver con altura espiritual, con poder, con autoridad. Lo que pasa es que si tú no conoces el nivel de cautividad que tenía, tampoco vas a conocer el nivel de rango que Dios ahora te da. Si tú no entiendes el nivel de cautividad que tenía, no vas a entender ahora el nivel de rango espiritual que Dios te da. Es que si tú no logras hacerle un diagnóstico para dónde tú ibas, lo que tú merecías. El problema es que el Antiguo Testamento nos enseña que todos éramos malditos. Todos éramos malditos, estábamos bajo maldición. Y que no merecíamos el cielo. Tú no lo merecías. ¿Por qué hay algunos entonces que creen más, que lo merecen más que otros? Hay algunos que creen que merecen más el cielo que tú y que yo. El pastor no merece más el cielo que yo. Franklin no merece el cielo más que yo. El apóstol no merece el cielo más que yo. Si hay algo que Franklin hace, si hay algo que el pastor está haciendo, es por gratitud. Gracias, Jesús. Amén. Es porque él vino a estos caminos y dijo: Señor, yo voy a dar gracias porque me has hecho salvo. Y de lo único que puedo hacer, lo poco que puedo hacer, es ser un servidor. Háblame de un evangélico que juzga mucho y agradece poco, y te hablaré de alguien que conoce poco su salvación.
El nivel de tu juicio hacia los demás me revela qué tanto tú conoces lo salvo que eres. Hay gente que no sabe para dónde iba. Y yo le estoy predicando muy tranquilo, pero quiero que usted se lleve esta palabra de transformación para su vida. Que usted entienda que usted no es acepto por lo que hace, que usted es acepto por misericordia. Y que hablar dentro del cumplimiento, como han leído, no lo voy a explicar en estos textos, el tiempo avanzado, le voy a explicar el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Escuche. Lo único que voy a hacer, hay demasiado, yo pudiera durarle 3 días hablando nada más de esto, pero hay una sola cosa que quiero tocar ahí. La pregunta es: ¿a dónde envió Dios el espíritu de adopción? Vuelve y léalo. Se lo voy a leer. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió ¿a qué? A vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El problema es que los evangélicos creen que Dios envió el espíritu de adopción a la falda, por eso se la ponen hasta allá abajo. El problema es que muchos creen que Dios envió el espíritu de adopción a la corbata, por eso se la ponen hasta aquí. El problema es que muchos creen que Dios envió el espíritu de adopción a los moños, por eso se lo dejan duro. Ahora, hay otros también que creen que solamente Dios lo envió y ya el corazón. Por eso son sensuales como el diablo. Es que la gracia no te saca, pero tampoco te entra demasiado. La gracia te lleva en el camino alineado. Por eso Dios da a entender aquí: yo lo envié al corazón, porque trabajo en el corazón para que los actos y lo de afuera se revele. Porque lo de afuera no puede hacer al corazón revelar. El corazón puede hacer que lo de afuera revele. Entonces, háblame. Hay algunos que tienen la salvación ubicada en una sola parte del cuerpo. O porque, qué sé yo, creo que la hermanita, porque se pasó el blower y el alisado, se va para el infierno. Y yo, porque no lo hice, si me voy para el cielo, nada más se te va a ir la cabeza. La gracia la tienen en un solo pedazo del cuerpo. Señores, nada de lo que tú puedas hacer te hace más santo. ¿Tú sabías eso? Así es. La Biblia dice: así vestían las santas antiguas, porque eran santas, no para ser santas. Una cosa es que yo viste de una manera porque soy santo, y otra cosa es que yo lo haga para ser santo. Entonces, lo que yo hago no es para ser, lo que yo hago es porque ya soy en Dios. Yo no ayuno para ser más santo, yo ayuno porque soy santo, y esa es la naturaleza de los santos. Yo oro no para acercarme más a Dios, yo oro porque estoy cerca de Dios y quiero más comunicación con Él. Necesitamos entender lo que significa la gracia, porque si no valoramos el nivel de la gracia, tampoco podremos valorar el sacrificio de Cristo. Hello. 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 Necesitamos entender, señores, que la gracia es lo que nos va a posicionar en el lugar que Dios quiere. Cierro, déjeme ver si le encuentro un texto aquí. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos saben eso? Dios es bueno. Yo le voy a decir algo aquí que le va a hacer a usted caer el conocimiento del Evangelio, y esto le va a cambiar para siempre la vida.
Hay una pregunta válida y cerré. Y no voy a orar, Franklin, que haga lo que quiera después. Porque esta palabra solamente yo quiero que usted se la lleve. Hay una pregunta válida en esta noche. Olvin, ¿qué me hace a mí caerme de la gracia? ¿Qué me hace que la gracia no me cubra? Porque a mí me dijeron que mientras más... Le voy a dañar el conocimiento con todo el respeto. Pero que tú te caigas de la gracia no lo hace un adulterio. ¿Qué? Que tú te caigas de la gracia no lo hace una fornicación, ni una mentira, ni un engaño, ni ningún pecado. Ahora, ay de ti si tomas ocasión de esto que estoy diciendo para pecar. Porque ese no es el propósito de lo que revelo. Entonces, Olvin, ¿cuándo yo me caigo de la gracia? ¿Alguien se puede caer de la gracia? ¿Estás hablando en contra del sacrificio de Cristo? Verdaderamente hay gente que se puede caer de la gracia. Capítulo 5 de Gálatas, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Que el asunto es que el apóstol Pablo está diciendo: los que buscan justificación por la ley, de Cristo se desligan y de la gracia se caen. Entonces, ¿qué hacía la ley? Que la ley me decía que era por obras, que lo que yo hiciera me salvaba. Olvin, eso era para los judíos. ¿Cómo aplica para los cristianos? Aplica para los cristianos cuando un cristiano cree que se salva porque ayuna. Te caes de la gracia porque estás creyendo que por las obras. Te caes de la gracia cuando crees que te salvas porque oras. Estás negando el sacrificio de Cristo. Ninguna obra que hagas en esta cristiandad te puede salvar. No es el pecado que me saca de la gracia. Es lo contrario. No es para que peques, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que te hace caerte de la gracia es el nivel de tu conocimiento, de tu entendimiento acerca de los sacrificios que haces. Entonces yo vine a decirte en esta noche, después de todo lo que te he decidido, que nada de lo que te he dicho, que nada de lo que tú puedas hacer te podrá poner al nivel de la salvación. No puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es ser agradecido. ¿Sabe cuál fue la convicción del hijo pródigo? Él nunca creyó que merecía. Esta debe ser la mentalidad. Hay dos mentalidades, Señor, en el hijo pródigo. Es que no estudiamos, solamente se lo predicamos a los inconversos. Y eso no tiene que ver nada con lo impío. Eso tiene que ver con que estaban ahí los escribas y los fariseos. Esos son los hijos del hijo de la casa. Y los otros eran los de Israel que se habían descarriado de la ley. Gloria a Dios. Hay dos mentalidades. Hay uno que derrocha lo que tenía, es verdad. Esa mentalidad no puede estar en usted. Pero luego de esa postura, él toma una postura correcta y dice: ¿cuántos jornaleros en mi casa, en casa de mi papá, tienen abundancia de pan? ¿Cuál fue el primer principio que él entendió? El primer principio que él entendió era que en su casa había abundancia. Yo no puedo estar mendigando. El segundo principio que él dice: iré a mi padre. Ir al padre. Él no iba porque había hecho algo bueno. Él sabía que todo lo que había hecho lo había hecho mal. El segundo principio de su mentalidad: y le diré. Cuando tú confiesas, cuando tú revelas lo que tú eres. El problema es que hay gente que no se revela aquí. Hay gente que ellos mismos ni saben quiénes son. El problema es cuando tú te crees que tú eres demasiado santo y el otro no. Yo sé saber decirme en mi espejo a veces: maldito adúltero, cambia tu corazón. Me lo sé decir yo, no lo digo aquí, no tiene que decírmelo nadie. Yo sé cuando mis pecados se me quieren subir por encima. Yo sé cuando los pecados me quieren sacar del propósito. Y a mí nadie tiene que reprenderme. Yo estoy a la altura de la gracia para saber cuando estoy correcto o incorrecto. Yo sé cuando estoy procediendo mal. Franklin no tiene que venir a predicármelo. Yo conozco mi comportamiento. Yo conozco lo que debo hacer.
Yo me enteré que dentro de la casa hay hijos pródigos. Porque no derrocharon lo físico, pero derrocharon lo del corazón. Entonces, dos mentalidades. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Por qué contra el cielo? Porque el primer principio de él no era con Dios. Hay una pregunta aquí, Franklin, ¿por qué no era con Dios? No está hablando del cielo, del cielo de allá, está hablando del cielo, del globo terráqueo. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Lo primero que Dios tenía que hacer para poder sanar el corazón de ese muchacho es: tengo que provocar en tu corazón una altura, un nivel, un comportamiento de sanación. Porque hay gente que Dios los perdonó, pero ellos todavía no se han perdonado. Hay gente que todavía no se han perdonado los pecados que han cometido. Entonces me preocupa que evangélicos todavía no es que ellos han descuidado la salvación, no. Es que hay pecados pasados que ellos no creen que todavía Dios se lo ha perdonado. Pero lo más poderoso del sacrificio de Cristo no fue que perdonó mis pecados presentes. ¿Sabe cuál fue lo más poderoso? Que me perdonó los pecados futuros. Aleluya. Eso no es bíblico, es bíblico. Hace 2000 años murió. Y yo soy de este siglo. O sea, hace 2000 años Él murió por los pecados que todavía yo no había cometido. Aleluya. Esto no me da licencia para seguir pecando, esto me da licencia para yo agradecer. Ay, yeah. Entonces Jesús murió por los pecados que todavía tú no has cometido. Pero no puedes cometerlo por ese hecho. Tienes que agradecer porque Él está buscando que tú tengas manera de gratitud. Entonces Él dice, he pecado contra el cielo, porque Dios lo primero que provoca en ti es, hay gente que no se perdona. Hay gente que dice, wow, después que yo hice tantas cosas, ahora como la sociedad, ahora dije que soy evangélico, me van a decir. Es que me van a decir, ahora, como le dijeron a un amigo mío, porque no hay una cosa más mala que los evangélicos legalistas. Matan, destruyen, se parecen mucho al diablo. Porque un amigo mío, escuche esto, un amigo mío era un atracador de la calle, atracaba, hacía de todo en la calle. Nunca nadie le hacía frente. Nadie se le paraba, nadie hablaba con él en el barrio donde él vivía. Pero el día que se convirtió, ¿sabe qué de una vez dijeron algunos evangélicos? Después que atracó tanto, ahora dice que evangélico. Se lo dice ahora que evangélico. ¿Por qué no se lo dijiste cuando era impío? Porque hay gente que te celebran lo malo, pero lo bueno no lo quieren celebrar. Entonces lo primero que Dios hace provocar en un hombre es, eres acepto de. Entonces nadie tiene el nivel de acusarte. Por eso Él dice contra el cielo. Luego dice contra ti. Porque es más, mire, Dios perdona más fácil que los hombres. Todavía pasan 20 años. Los hombres te siguen recordando el pecado que cometiste hace 20 años. Pero Dios lo perdonó hace mucho. Y está el otro. Terminé. Que al estar en la casa con todos los privilegios del día a día, no sabía que él podía disfrutar sin pedir permiso. Él no sabía. Él no concibía que pudiera